¿Qué implica esta decisión de precluir el proceso por parte de la Fiscalía? Saludamos a esta hora de la mañana al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Jaime Arrubla, quien nos acompaña muy amablemente hasta ahora. Doctor Arrubla, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un saludo muy cordial a toda la mesa ya de trabajo en Caracol y a todos los oyentes. ¿Qué implica la preclusión? Lo que ha dicho la Fiscalía que va a suceder. El artículo 250 de la Constitución Nacional es muy claro y le ordena al fiscal que cuando él observe en una investigación que no ha habido delito, que la persona no es el autor de la conducta que se investiga, debe pedir una audiencia al juez de conocimiento, que es lo que se está haciendo ahora, al juez penal del circuito, para que el juez penal del circuito oiga a la Fiscalía pidiendo la preclusión de la investigación. Esto significa, en palabras llanas, que se termine, porque la persona o no ha cometido el delito o porque simplemente no existe el delito. Aquí, ¿qué hace el juez? Señala la audiencia, oye al fiscal, oye los demás sujetos procesales, a la defensa del investigado, oye también a las víctimas, oye a la Procuraduría y enseguida el juez tomará una decisión, porque este es el sistema penal acusatorio. Él tomará una decisión a ver si continúa o se acepta la preclusión. O sea, la decisión va a depender del juez. Por el momento lo que conocemos, cuál es la posición de la Fiscalía. Claro. ¿Cuánto tiempo podría tomarse el juez para decidir si niega o acepta la preclusión? No, esto es rápido. Esto es cuestión de días o máximo de semanas, porque ya obviamente ahora tendrá que consultar su agenda y tiene turnos y tiene audiencias, pero esto ya lo vamos a ver los colombianos agendado y vamos a conocer qué es lo que la Fiscalía vio en ese expediente, porque allá tiene que expresar todo el soporte probatorio que lo lleva a pedir la preclusión de la investigación. Si el juez, usted lo dice, puede aceptar o negar, en el caso tal de que niegue la preclusión que solicita la Fiscalía, ¿qué pasaría? ¿Esto podría ir a otras instancias? ¿Caben recursos? Sí, por supuesto. Esto cabe recurso, es una decisión, la decisión del juez tiene recursos y obviamente él lo que puede hacer es o aceptar la preclusión o continuar con la investigación o llamar también al siguiente paso, que es el ajuzgamiento. O sea que veremos cuál es la posición del juez y lo que él diga en cualquiera de los sentidos es susceptible de recurso de apelación ante su superior. El fiscal del caso, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía, está diciendo que solicitará la preclusión porque no encontró suficientes evidencias o material probatorio que demostrara alguna probabilidad de la comisión de los delitos del ex senador Uribe. Pero, ¿cómo entender, doctor Arrubla, que la Corte Suprema de Justicia sí los haya encontrado? Para la Corte Suprema sí, para la Fiscalía no. El ciudadano de a pie se estará preguntando, ¿qué pasó acá? Indiscutiblemente hay una contradicción de criterios y de conclusiones entre el cuerpo investigativo de la Corte bajo el sistema de ley 600, que era la sala de investigación, y obviamente también con lo que ahora tiene la Fiscalía, porque no creemos que haya habido más pruebas en estos mes o mes y medio que ha pasado, pero alguna pudo haber sucedido. No conocemos el expediente. Por eso va a ser tan importante esta audiencia, porque vamos a poder conocer directamente en la Fiscalía qué es lo que ellos encontraron en ese proceso y por qué los lleva al convencimiento de que hay que pedir la preclusión, que recordemos, se pide cuando se evidencia que la persona no cometió el hecho o que el hecho no fue delictuoso o que ella no es el autor de ese hecho. Va a ser muy importante y allí podrá la opinión pública contrastarlo
con lo que había dicho la Corte, porque esa providencia de la Corte ya se dio a conocer y todo el mundo sabe cuáles eran las razones que tenía para mantener el proceso. Esa va a ser la importancia de esta audiencia, porque vamos a poder conocer cuáles son las razones que esboza la Fiscalía. Expresidente, los saluda María Camila Orozco. Son muchas las inquietudes, muchas las preguntas luego de esta decisión de la Fiscalía. Y una de ellas es lo que va a pasar en el futuro, en lo sucesivo, con el senador Iván Cepeda, que es víctima en este proceso. Cuando estamos frente al escenario inicial, es decir, se convierte él ahora, por decirlo de alguna manera, en la persona hacia donde iluminan todos los reflectores en cuanto al tema de los falsos testigos. Seguramente. Los ciudadanos del común no conocemos el proceso por dentro. Hemos oído lo que han transmitido los medios. Hemos visto que esto es una pelea de alto contenido jurídico, pero también de alto contenido político. Y aquí o el uno dice la verdad o la dice el otro. Y hay un choque. Y si el uno no la dice, pues es posible que el otro sea entonces quien ha cometido actos irregulares, no digamos delitos, pero es decir, eso va a ser muy importante, lo que escuchemos de la Fiscalía el día de esa audiencia, porque la Fiscalía va a tener que analizar toda la prueba que se llegó y va a tener que decir por qué no la convencen de que haya habido un delito o que el anterior senador Uribe no sea el autor de ese delito. Y vamos a ver en qué queda la víctima allí. Obviamente este no es un proceso contra la víctima, este es un proceso donde es la víctima, pero no sabe uno de aquí qué pueda derivarse, claro, después de que escuchemos lo que opina la Fiscalía. Sumada a la contradicción entre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en ese distinto criterio jurídico, hay otro ingrediente y elemento clave, doctora Rubla, que usted quiero que me lo explique, si es que es posible hacerlo en estas circunstancias, pero está el caso paralelo del abogado Cadena, del ex senador Uribe. ¿Podría eventualmente, como lo plantea la Fiscalía, que se precluya el caso del ex senador Uribe, pero al abogado Cadena se le declare culpable? Pues por los mismos hechos es muy difícil. Porque ¿cómo va a ser el uno no responsable y el otro sí responsable? Pero puede suceder. Yo vuelvo y repito, estoy haciendo un análisis un poco imprudente porque yo no conozco el caso, pero en una hipótesis, puede que el abogado Cadena sí haya cometido intentos de alterar testimonios, una suposición, y puede que el senador Uribe le haya dicho todo lo contrario, no haga nada contrario a la ley, que es lo que él ha dicho. Eso será algo que tendremos que ver cómo está probado o no, pero a pesar de que pareciera contradictorio, sí puede darse la hipótesis de que el señor Cadena continúe vinculado en el proceso y que el ex senador Uribe sea excluido. Es posible. Déjeme plantearle también este punto. La última palabra está en las manos del juez de conocimiento, el juez penal que está al frente del caso. Si niega o acepta la preclusión que plantea la Fiscalía, si la acepta, ¿esto podría ir al Tribunal Superior de Bogotá? Claro, seguramente las víctimas, no sabemos cuál será la posición del Ministerio Público, podrán interponer como sujetos procesales que son recurso de alzada o de apelación ante el superior, que es el Tribunal Superior de Bogotá. Y si llega a decir que no acepta la preclusión, es al contrario, será la defensa del ex senador quien podrá intentar ese recurso. En los escenarios posibles que se comienzan a vislumbrar, la gente se estará preguntando, entonces, si la Fiscalía solicita la preclusión y el juez la acepta, ¿todo termina ahí? Si la Fiscalía solicita la preclusión, como ya lo anunció, y el juez la acepta, pues aparentemente se le pone fin, pero vuelvo y repito, lo que decide el juez
es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Bogotá, que podrán interponer los sujetos procesales que se sientan afectados con esa decisión. Seguramente las víctimas, los que se han hecho reconocer ante el proceso, y no sabemos cuál va a ser la posición del Ministerio Público, que también puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Doctora Rubla, usted habla justamente de la afectación de quienes han participado en este proceso. Sin duda, el señor Uribe se vio afectado por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto ya el enfrentamiento que ha tenido con la Corte, principalmente con el magistrado César Reyes, que fue el que tomó la decisión de llamarlo indagatoria y de proferir esta decisión en su contra. Su experiencia, ¿qué le dice, doctora Rubla? ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Cuál va a ser de pronto la hoja de ruta que se tomaría en este caso si eventualmente se tomarían decisiones en contra de la Corte, como por ejemplo denuncias? Pues mire, en nuestro sistema jurídico es un Estado de Derecho y todos, ciudadanos comunes y corrientes, fiscales y jueces, tenemos que cumplir la ley. Confiamos en que todo lo que se ha hecho ha sido en cumplimiento de la ley. Puede haber diferencias de criterios en la valoración probatoria, sobre todo por eso, porque son pruebas y son susceptibles de un análisis de acuerdo con la sana crítica. Puede haber diferencia, por eso cada rato hay diferencia entre la primera instancia y la segunda instancia. Para eso son los recursos y para esa es la segunda instancia. Ahora, si se llega a demostrar que ha habido claramente un prevaricato, todo el mundo está en su derecho en denunciar delitos. Yo personalmente no creo que haya habido eso, yo confío en las Cortes, pero puede haber diferencias de criterios, como lo estamos viendo aquí en forma evidente. Hay un criterio en el mismo expediente de la Corte y hay un criterio totalmente diferente por parte de la Fiscalía, o sea que hay una diferencia en la interpretación de ese material probatorio. Que no es muy fácil de entender, por supuesto. 7 de la mañana, 42 minutos. Doctora Rubla, como siempre, gracias por estar con nosotros, darnos luces y ayudarnos a entender un poco lo que está ocurriendo con este, que sin duda es uno de los casos más importantes desde el punto de vista judicial y político, como lo ha planteado usted en los últimos años. Gracias, doctora Rubla. Ha sido un gusto, un placer. Un abrazo, como siempre. Bien.